Le damos gracias al Señor en esta hora por el privilegio que el Señor nos da nuevamente de poder estar aquí delante de cada uno de ustedes, mis hermanos, para llevar adelante este servicio. Bendito es el nombre del Señor. Y bueno, mis hermanos, vamos a meditar en la aleluya, en la palabra del Señor en esta hora. Vamos a entrar el tiempo de la enseñanza, mis hermanos, y vamos a, aleluya, tener ese tiempo, gloria a Dios, de meditar en el Señor, de poder, aleluya, gozarnos, mis hermanos, ¿verdad? Porque, bueno, la palabra sin duda trae gozo a nuestras vidas. La palabra sin duda, mis hermanos, ¿verdad? Trae, gloria a Dios, ese descanso para nuestras vidas. La palabra del Señor trae, mis hermanos, el refrigerio, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios misma, para nuestras vidas, mis hermanos. Y bueno, vamos a entrar a ese tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Mis hermanos, le damos gracias a Dios porque es, mis hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad? La que nos debe alentar, la que nos debe motivar, la que nos debe dar, ahora sí que es impulso para poder nosotros seguir adelante, mis hermanos. Le damos muchas gracias a Dios porque el Señor tiene el control de nuestras vidas. Mis hermanos, estamos transmitiendo desde nuestro hogar, desde nuestra casa, como siempre, ¿verdad? Teniendo algunos problemas técnicos, algunos problemas, aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Que están fuera de mi alcance, ¿verdad? No podemos hacer nada con, aleluya, el internet, pero qué bueno que ya están de nuevo con nosotros, mis hermanos, en esta tarde para meditar en la palabra del Señor. Ojalá que los hermanos puedan conectarse, ¿verdad?, en este tiempo de la palabra del Señor, para que todos podamos participar de la palabra de Dios. Quisiera invitarles, mis hermanos, mientras los hermanos se van conectando, los que están ya en línea, ¿verdad? Y nuestras hermanas que están ya conectadas con nosotros a través de la vía telefónica, les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 10. Vamos a ir, mis hermanos, a este libro histórico, allá en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 10. Y mis hermanos, estaremos estudiando, bendito sea su nombre, ¿verdad? El capítulo 10, vamos a ir por partes. Vamos a dar lectura, mis hermanos, gloria al Señor, a los primeros 3 versículos. Y de ahí, mis hermanos, pues vamos a, aleluya, estar pasando otros versículos también, pero del mismo capítulo siempre, ¿verdad? En nuestra lectura, amén. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo número 1, 2 y 3. Y de allí pasaremos, aleluya, al versículo 22. Y estaremos terminando, mis hermanos, en el versículo 42 y 43. Muy bien, yo le voy a ir anunciando, pero primero vayamos allí, mis hermanos, al versículo, bendito sea su nombre, versículo 1, 2 y 3 del libro de los Hechos. Hoy quiero hablarles, mis hermanos, bajo el tema 5 factores para la salvación. ¿Cuál es nuestro tema para el día de hoy? 5 factores para la salvación. Si pudiéramos decir 5 pasos, pero nombremos los 5 factores para la salvación del hombre. Amén. Muy bien. Vamos a empezar, mis hermanos, con la lectura, aleluya, de la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Vamos a leer hasta el 5. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos a ir al versículo 22 para conocer un poquito más de Cornelio. En el versículo 22, mis hermanos, dice la palabra del Señor: ellos dijeron:
Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y veamos el versículo 42 del mismo Hechos 10. Versículo 42 y 43 dice: y nos mandó, y hablando Pedro, y nos mandó que predicáramos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios, o que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. Pero yo voy, mis hermanos, aleluya, al versículo 43, que miren lo que dice la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibieran perdón de pecados por su nombre. Una vez más, el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibieran el perdón de pecados por su nombre. Hablemos entonces, mis hermanos, bajo el tema 5 factores para la salvación. Cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, como seres humanos en esta tierra, necesitamos un Salvador. Necesitamos perdón por nuestros pecados. Y quiero predicarles al pueblo, a la gente, de que todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador, dijo el apóstol Pedro, que era precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, con la ayuda de Dios, 5 factores que cada uno de nosotros tenemos que hacer, o 5 cosas que tenemos que llevar a cabo para que podamos nosotros recibir por gracia la bendición de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y vamos a observar, mis hermanos, que es tan importante las dádivas, las buenas obras de ayudar, la limosna. Pero eso es bueno. Pero más allá de todo ello, el mensaje del día de hoy es que debemos conocer a aquel que realmente, hermanos, puede darnos salvación. La persona de nuestro Señor Jesucristo, que ya muchos de nosotros lo conocemos, que ya muchos de nosotros le servimos, pero que no debemos olvidar lo que Él ha hecho en nuestra vida y que no hay otro medio de escape. 5 factores, mis hermanos, importantes en qué pensar, que son vitales para nuestra vida cristiana. Y entrando, hermanos, en esta forma, o entrando este mensaje, para introducirnos un poco con respecto a este varón llamado Cornelio. Vamos a aprender un poquito de Cornelio. Dice la Biblia, mis hermanos, que ahí en el versículo 1, que había un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada la Italiana. Quiero comenzar diciéndoles que Cornelio no era un judío. Cornelio era un oficial, ¿sí?, del gobierno romano. Pero no era cualquier persona, era una persona importante. Tenía gente a su mando. Era una persona distinguida, un oficial del gobierno romano. No era judío. Pero este hombre era diferente, hermanos, a los demás, sin duda. Aunque no era judío ni pertenecía al pueblo de Dios, mas sin embargo, hermanos, sin duda había habido o había escuchado del Señor. Porque recuerde que la fe viene por el oír. Si nosotros oímos, empezamos a tener fe. Y sin duda este varón, hermanos, llamado Cornelio, este oficial, había oído de Jesucristo y le había interesado, pero él no lo conocía. Él, dice la palabra de Dios, allí en el versículo 2, dice que era piadoso y era temeroso de Dios.
Sí, él era piadoso y era temeroso de Dios. Entonces podríamos decir, Cornelio era una persona excelente, una persona modelo, una persona casi perfecta, ¿verdad? Pero tenía algo que le faltaba y era lo que él quería conocer. Era temeroso, era piadoso de Dios, ¿verdad? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y mire lo que hacía este hombre. Dice, hermanos, aleluya, en el versículo 2, hablando de Cornelio, dice, aleluya, en el versículo 2, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. ¿Qué más quería Cornelio, hermanos? ¿O qué otra clase de persona quisiéramos en nuestros días? Una persona que por un lado, mis hermanos, es piadosa. Una persona piadosa, hermano, no se espera de una persona que sea mala o que sea egoísta. Una persona piadosa es aquella que se compadece de la necesidad de otros. Y Cornelio tenía eso en su corazón, que era piadoso, ¿verdad? Tenía piedad por los demás, tenía misericordia. Y también dice que al sentir esa piedad, él hacía limosnas, ayudaba a los demás. Porque era algo que él sentía hacer en su corazón, no para ganar el favor de Dios, pero él sentía hacerlo en su corazón y sin duda eso agradaba a Dios. Pero más sin embargo, Cornelio estaba incompleto, mis hermanos. Mas sin embargo, Cornelio le hacía falta algo. Y eso que le hacía falta era lo que el Señor quería llenar en su vida. Y por eso, mis hermanos, se le apareció aquel ángel. Porque no era justo que un hombre como Cornelio se quedara sin la misericordia de Dios. No era justo que un hombre del calibre de Cornelio se quedara, hermanos, sin la misericordia y sin el favor de Dios. Por eso, mis hermanos, encontramos, aleluya, que Dios le envía un ángel. Un ángel para abrirle la puerta a Cornelio, ¿verdad? Para que Cornelio pudiera llegar, o que Pedro viniese a la casa de Cornelio para que le predicara el nombre, o le predicara, ¿verdad?, el evangelio de Jesucristo. Y dice en el versículo 3, dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Versículo 4, y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. O sea que era un hombre de oración también. Tenía todo Cornelio, ¿verdad? Era un hombre piadoso, hacía limosnas, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Era temeroso de Dios, pero también Cornelio era un hombre que oraba, orador. Era un hombre que oraba al Señor y dice, allí dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, Dios no se olvida de lo bueno que usted haga, hermana. Hermano, Dios no se olvida de lo bueno que nosotros hagamos, ¿verdad? Dios no se olvida de lo bueno que nosotros hagamos. Dios no se olvida de eso. Y dice, está en la memoria lo bueno que has hecho, Cornelio. Tus oraciones no han sido pasadas por alto. Quizás la oración de Cornelio, hermano, era que Dios lo salvara, que Dios entrara en su corazón, que perdonara sus pecados. Por eso dice, tu oración ha sido escuchada. Hermano, siendo un hombre con poder, siendo un hombre de autoridad, era un hombre que tenía un corazón noble, era un hombre diferente, y por eso Dios lo escuchó. Y miren, mis hermanos, Dios prepara la forma para que Cornelio fuera salvo. Dios pone los medios para que el hombre se salve. Cuando Dios ha puesto su mirada en el hombre, Dios mismo pondrá los medios para que aquel hombre o aquella mujer puedan venir a los pies de Cristo, mis hermanos. Amén. Bendito es el nombre del Señor, hermanos.
Vamos a observar entonces que en el versículo 5 recibe instrucciones de parte de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué Dios quería que Pedro fuera a la casa de Cornelio, hermanos? Porque Dios quería que Cornelio recibiese, hermanos, el perdón de pecados. Por eso, hermanos, estamos hablando sobre el tema 5 factores para la salvación. Y quiero que observemos el primer factor, hermanos, para la salvación. El primero, hermanos, es que nosotros necesitamos un Salvador. ¿Sí? Nosotros necesitamos un Salvador porque somos pecadores. En primer lugar, mis hermanos, necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Usted necesita al Salvador porque es pecador. Todo el hombre, hermanos, nace en pecado. Una vez alguien me dijo: ¿de qué tengo que arrepentirme o de qué voy a ser salvo? Y yo quiero que observemos, mis hermanos, por la palabra de Dios, amigos, de que el hombre nace en pecado, que ya nacemos con esa tendencia al pecado y necesitamos al Salvador, alguien que nos libre de la condenación por causa del pecado. Y eso era lo que Dios tenía preparado para Cornelio, porque Cornelio no merecía perderse. Era un hombre gentil, estaba separado de la ciudadanía de Israel, estaba lejos, pero por su forma de ser, Dios puso sus ojos en Cornelio, porque Cornelio lo buscó sin conocerlo. Había oído hablar de Jesús, sin duda alguna había oído hablar de él, porque el evangelio se divulgó, pero no lo conocía. Y por eso el Señor le envía a Pedro. Necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado desde que el niño, desde que aquel ser humano que se empieza a formar en el vientre de la madre, desde ese momento empieza, mis hermanos, aleluya, desde ese momento empieza a formarse en maldad el niño, el embrión, ¿sí? Gloria a Dios. Y miren, mis hermanos, dice allí en el versículo 5: y en pecado, estoy leyendo en el Salmo 51 versículo 5, dice: y en pecado me concibió mi madre. Entonces necesitamos un Salvador porque somos pecadores. En segundo lugar, mis hermanos, usted necesita, bendito es el nombre del Señor, usted y yo necesitamos a un Salvador porque el hombre no puede salvarse por sí mismo. Hemos observado que Cornelio tenía todo, hermanos, todo lo que una persona piadosa pudiera tener, pero vemos que no tenía a Jesucristo. Todos necesitamos un Salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Todos necesitamos un Salvador porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cornelio, aunque era piadoso, aunque oraba a Dios, aunque daba limosna, aunque ayudaba a la gente, él no podía salvarse
y necesitaba a Jesucristo. Usted necesita un Salvador porque no puede salvarse usted mismo. Dice la palabra de Dios que no es por las obras que uno haga que es salvo. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos míos, no es por las obras que el hombre se salva. Cornelio tenía muy buenas obras, ¿verdad, hermanos? Era un hombre piadoso y ayudaba a la gente. Pero si fuera por las obras que hacemos, qué bueno sería, hermanos. Qué fácil nos sería, ¿verdad? Aunque cuando digo fácil, por ganar la salvación lo haríamos. Pero no tendría sentido, porque no sería de corazón si no lo sentimos ayudar a otros. O el otro aspecto es que si fuera por las obras, ¿qué sentido tendría entonces que Cristo hubiese venido? Cornelio lo tenía todo. Tenía muy buenas obras, pero le faltaba a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no es por las obras que nosotros hagamos, no es por las buenas obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mas sois salvos por gracia, dice la Biblia, por la fe. Versículo 8 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio del creer en Él. ¿Sí? Por medio del creer en Él. Dice: y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Necesitamos, aleluya, un Salvador. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos al Salvador, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nadie, hermano, ninguno, amigo. Por muy buenas obras que haga, necesitamos la adopción. Necesitamos el perdón de Dios para poder ser recibidos en la familia del Señor. Usted y yo necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Haga buenas obras. Ayude a los demás. Ayude al prójimo. A veces pensamos que ayudar al prójimo necesariamente tiene que ser económicamente. No, hermano. Eso es parte de ayudar. Pero hay otras formas de ayudar al prójimo también. De la forma que usted lo haga, hágalo. Sí, pero recuerde, eso no lo salva, ni tampoco lo condena. Es bueno, hermanos, como dice la palabra del Señor. Es bueno poder hacer todo esto, bendito sea su nombre. Hacer buenas obras, hermanos, obras de justicia. Pero sobre todas las cosas hay que recibirle. En tercer lugar, hermanos, necesitamos un Salvador. Usted necesita un Salvador porque usted, sin Él, perecerá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 36, que hay un solo camino, hermanos. Hay una sola forma de llegar a la vida eterna. Y esa es, aleluya, a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar allí en Juan capítulo 3, versículo 36. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos a tener que hacer una llamada nuevamente. Bendito es el nombre del Señor. Juan capítulo 3, versículo 36. Aleluya. Miren, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo, ¿qué dice, hermano? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, ¿sí? En el Hijo, no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, necesitamos un Salvador, porque sin este Salvador el hombre perece. Fuera de él no hay perdón. Fuera de él no hay salvación. Por eso el hombre necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, mis hermanos. En cuarto lugar, mis hermanos, usted necesita aceptar este Salvador. En otras palabras, no es solamente que necesitamos, si no lo aceptamos, nos quedamos, hermanos, a medias. No, necesitamos aceptarlo, y aceptarlo es recibir su favor, y aceptarlo es recibir, hermanos, la bendición de Dios. Yo quiero que observen, mis hermanos, de que es a través de Él, ¿verdad? A través de Jesucristo necesitamos aceptarlo en nuestra vida. El Salvador proveyó un camino. Él murió. Sí, Él fue sepultado, Él resucitó. El que lo recibe, como dice la palabra de Dios, le da potestad, le da el derecho legítimo de ser hecho hijo de Dios. Entonces, necesitamos recibir al Salvador en nuestra vida para poder recibir la bendición de la salvación, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibo? Aceptándolo como mi Señor y mi Salvador, pidiéndole perdón por mis pecados, arrepintiéndome por todo lo malo que he hecho. Es como yo recibo al Señor. Y yo le invito a venir, le digo: Señor, entre a mi corazón, yo le recibo. Es así como se recibe a nuestro Dios, a nuestro Señor. Necesitamos, mis hermanos, aceptarlo. El que cree será salvo. El que, hermanos, aleluya, le confesare con su boca. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 13, ¿verdad? Entonces, con la boca hay que confesarle. Capítulo 10, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El versículo 9 dice, gloria a Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay que recibirle, hay que creer en Él. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Entonces, necesitamos confesar con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y recibirlo con fe en nuestra vida para poder recibir la bendición, aleluya, de la salvación. Entonces, mis hermanos, necesitamos, aleluya, aceptarlo. Y aceptarlo es, hermanos, consagrarnos a Él. Aceptarlo, aleluya, es recibirle. Gloria a Dios. Aceptar el sacrificio e ir en pos de Él. Y por último, mis hermanos, usted necesita servirle. Quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos, porque esto es importante. No es solo decir, yo ya acepté a Jesucristo. No es suficiente decir, yo ya voy a la iglesia. No es suficiente decir, yo soy cristiano, si no tiene obra, si no tiene evidencia de que usted es un hijo de Dios. Usted que ha aceptado a Cristo, tiene que tener evidencia de que usted es un hijo de Dios. Tiene que haber frutos de que usted es un hijo de Dios,
Porque si usted no está dando el fruto de que es un hijo de Dios, usted tiene que volver al principio. Tiene que consagrarse, tiene que pedirle perdón y tiene que comenzar. Porque, hermanos míos, siempre ha habido un error en esto, o ha habido una confusión. Cuando usted se convierte al Evangelio, se supone y se espera de que usted recibe la adopción, ¿sí? La adopción de hijo, y usted recibe la salvación. Pero también se espera y se supone que su vida dé un cambio total, dé un giro, hermanos, inesperado, por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Si usted se convirtió al Evangelio, y quiero ser claro en esto, si usted se convirtió al Evangelio y usted sigue viviendo como si nunca se hubiera convertido, entonces quiere decir que usted en realidad no se consagró a Dios en el momento que se convirtió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted se convierte al Evangelio, cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, tiene que haber un cambio, primeramente en el interior, porque debe haber gozo, debe de haber un cambio que se produce en el alma, en las emociones, y usted es transformado en el momento que se convierte. Pero de allí en adelante tiene que sufrir un cambio su cuerpo, su forma de pensar. En realidad el arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente. Por eso cuando decimos que debemos arrepentirnos, nos referimos a cambiar de la forma de pensar. La forma de pensar natural, la forma de pensar de la naturaleza caída es muy diferente a la forma de pensar cuando nos convertimos al Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando no somos creyentes o no servimos a Dios, nuestro pensamiento no está en lo espiritual, está en lo material, está en lo terrenal, está en la vanidad de la tierra, pero no está en lo espiritual. Ahora bien, cuando nos convertimos al Evangelio, tiene que haber un cambio total en nuestra mente. Y cuando hablamos de convertirnos, nos referimos necesariamente, mis hermanos, a que tenemos que dar un cambio total. Si íbamos hacia el sur, regresar hacia el norte o viceversa. Pero tiene que haber un cambio de mente y un cambio de actitudes, tanto moral, físicas, espiritual, incluso económica. Porque, hermanos, cuando nos convertimos a Dios, se supone que debemos consagrar nuestra vida. Hermanos míos, de nada vale que usted pueda decir que usted es creyente, pero sigue viviendo igual que antes que fuera la obra, que antes que fuera la iglesia, que antes que se convirtiera. De nada sirve si usted dice que es un creyente, que Cristo lo perdonó, que usted se convirtió, pero sigue haciendo exactamente lo mismo que antes de convertirse. Quiero ser claro en esto. Usted necesita consagrarse y dejar que el Señor obre en su vida. Porque entonces, ¿dónde está el cambio? Entonces, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo en su corazón? Si no hay evidencia. Necesita convertirse. Necesita consagrarse para que usted pueda servir bien a Dios. Hermanos, no dejaremos de ser seres humanos. No. Todavía seguiremos siendo seres humanos. Pero que tenemos el propósito, aún en nuestra incapacidad, en nuestras torpezas, tener el propósito de ser mejores personas. El no hacerle un daño a otra persona. El no andar, hermanos, dañando a nadie o deseándole el mal. Eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, hermano, con sus debilidades, con sus torpezas, su propósito está en servir y agradar a Dios y someter esta carne que, hermano, es tan rebelde que no se sujeta. Si usted, hermanos, realmente quiere servir a Dios, necesita estos 5 factores.
El último, hermanos, tiene que ver con el servicio, con la adoración y con el amar a Dios. Tres cosas importantes: amar a Dios, adorarlo y servirlo, mis hermanos. Porque si nosotros, aleluya, no hacemos esto y estamos viviendo igual o peor que antes de venir a Cristo, necesitamos consagrarnos. Necesitamos volver al principio y decirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude, ¿por qué? Porque necesita Dios hacer la obra en mi corazón. Si usted entiende que no ha habido ni siquiera lo más mínimo así un cambio en su corazón, es posible que usted ni siquiera se ha convertido al Evangelio. Usted necesita convertirse al Señor, rendirse a Él, servirle con un buen corazón, servirle a Él y pedirle en oración que le ayude, que le dé fuerzas para ser mejor para Él. Que nada en su vida sea más importante que agradar a su Señor. Hermanos, hermanas, eso es lo que debemos de hacer. ¿Quieres ser un buen creyente? ¿Quieres ser un buen hijo de Dios? Conságrese entonces. ¿Y qué quiere decir la palabra consagrar? La palabra consagrar significa dedicar, hermano. Cuando usted dedica algo y dice, esto está dedicado para esto, entonces, como un utensilio grato delante de Dios, como un vaso de honra, conságrese usted para Dios y pídale a Él que le ayude cada día. Pídale a Él y dígale, Señor, soy débil. Señor, yo sé que tengo luchas y pruebas con esta carne, pero yo quiero servirle y quiero ser mejor, y Dios le va a ayudar. Piense en usted, piense en su vida de usted. ¿No quiere vivir mejor usted? ¿No quiere estar moralmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente mejor usted? Entonces, dedíquese usted al Señor y hágalo. Pídele a Dios que le ayude. Debemos servirle, hermanos. El hombre no puede salvarse a sí mismo, pero tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Si obedecemos a su palabra, si venimos delante de Él y nos arrepentimos, Él nos perdona, Él nos acepta. Debemos nosotros buscarle. Cornelio, mis hermanos, recibió la bendición. Estamos hablando de Cornelio el centurión. Pedro fue a la casa de Cornelio. Pedro predicó la palabra de Dios allí en casa de Cornelio. Y Cornelio fue alcanzado, hermanos. Cornelio fue salvo, hermanos. El Espíritu Santo descendió en aquella casa. Fue algo extraordinario. Pedro, hermanos, predicó la palabra y Dios hizo la obra. Miren, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando Pedro estaba predicando, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. El terreno estaba preparado. Cornelio no era un hombre injusto, era un hombre justo. Y el terreno se había preparado, hermanos. En el versículo 15 dice, 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es para todos, no solamente para un cierto grupo, ni tan solo, hermanos, para los líderes. Yo les he explicado. Y dice, hermanos, en el versículo 46, ahí mismo, perdón, en el 45 dice,
aleluya, dice, viniendo con Pedro sobre los gentiles, dice, se derramase el don del Espíritu Santo. Y en el 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas, dice, y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro predicó la palabra, hermano. Predicó el mensaje. Y aquellos hombres se convirtieron. Y no solo eso, hermanos, sino que se bautizaron también. A veces nosotros andamos titubeando. No, es que no estoy listo para ser bautizado. Es que no estoy preparado. Por Dios, esos hombres en el momento que se les predicó y creyeron, hermanos, se bautizaron. Porque el que quiere servir a Dios no está pensando en lo que va a dejar. No está pensando si está preparado. No, usted nunca va a estar preparado. Si usted no se consagra, seguirá donde mismo, en el mismo charco. Necesitamos salir de allí, hermanos. Iglesia de Dios, necesitamos salir del mismo charco donde estamos metidos y pensar positivo, pensar en el más allá, pensar en los días buenos que van a venir a nuestras vidas, no pensar en lo negativo de todo el tiempo y hacernos daño mentalmente como siempre. Por eso todo el tiempo andamos de malas, por eso todo el tiempo andamos tristes, hermanos, con la cara hacia abajo. Levántese ánimo y piense las cosas positivas de Dios. Casi siempre puro negativo. ¿Y cómo vamos a estar positivos así? Piense lo positivo en Dios. Le aseguro que si usted se consagra al Señor, su vida va a ser diferente. Yo le animo y yo le invito a que lleve adelante estos 5 factores y verá que Dios le va a ayudar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por su palabra, Señor. Gracias porque su palabra es fiel y verdadera, Señor, y ha hablado a las vidas de nuestros hermanos, ha hablado a cada uno de ellos, Señor. Yo le doy gracias, confírmenla en cada corazón y ayúdenos, Padre. Todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Así quedamos despedidos y será hasta el día domingo, con el favor de Dios.